Cada país del planeta carga con deuda. Estados Unidos hoy debe más de 38 billones de dólares, la cifra más alta de su historia. La Unión Europea ronda los 14 billones. Japón está cerca de 9 billones. Incluso naciones que desde lejos parecen repletas de efectivo petroestados con petróleo bajo tierra o potencias exportadoras con superávits también acumulan pasivos enormes. Alemania debe, China debe. La lista abarca todas las banderas que puedas nombrar. Y sin embargo, esto plantea un enigma que suena casi a truco. Si todos deben, ¿quién es entonces el acreedor al otro lado? ¿Quién sostiene el reclamo cuando en cada balance soberano aparecen obligaciones? Este es el terreno del historiador financiero, el cruce donde se encuentran dinero, poder y costumbre histórica, y donde las respuestas simples rara vez sobreviven al contraste con los hechos. La deuda no es solo un peso que arrastra una nación, es el andamiaje del orden moderno. Cada guerra, cada crisis, cada auge y caída que puedas trazar se asienta sobre una malla de contratos. Promesas de pago que entrelazan a hogares, empresas y gobiernos. Y si sigues esas obligaciones lo suficiente alrededor del mundo, la pista termina en un lugar incómodo. El planeta, en gran medida, se debe dinero a sí mismo. Eso no significa que las ganancias y cargas se repartan por igual. Significa que el bucle se cierra dentro del mismo sistema global. Para ver cómo llegamos a un mundo cuya deuda total supera los 315 billones de dólares, casi 3 veces el tamaño de la producción mundial anual, debemos retroceder mucho antes de las tarjetas de crédito, la banca en línea o las transferencias instantáneas. La idea original de la deuda nacional no nació en Wall Street, sino como solución de guerra. En 1694, Inglaterra libraba una contienda prolongada contra Francia y se quedaba sin oro para financiarla. La monarquía chocó con un límite duro. El tesoro se vaciaba más rápido de lo que podía recaudar con impuestos o capturar mediante conquistas. La corona acudió a los mercaderes de Londres y ofreció un pacto. A cambio de una corriente perpetua de intereses financiada con impuestos futuros, ellos prestarían al Estado. Para administrar ese nuevo arreglo se fundó el Banco de Inglaterra. La innovación fue profunda. El gobierno podía gastar dinero que aún no tenía en caja. A su vez, los prestamistas recibían algo de enorme valor. Una promesa ejecutable del Estado que podía negociarse, valorarse y tratarse como propiedad. Así nació el bono soberano moderno, y con él la semilla del sistema que habitamos. Otras potencias imitaron el modelo. Francia lo adaptó. Los holandeses perfeccionaron las técnicas para negociar y valorar esas promesas. Los recién independizados Estados Unidos se apoyaron en él para financiar la revolución y más tarde para articular la expansión continental. La deuda dejó de ser un estigma de fracaso y se convirtió en un indicador de credibilidad. La capacidad de endeudarse a un costo razonable era la capacidad de proyectar poder. Los imperios ya no necesitaban arrebatar metal para financiarse. Podían emitir bonos y extraer intereses en lugar de oro y plata. Lo que antes se dirimía en los campos de batalla pasó cada vez más a los balances. Avanza 3 siglos y aquel mecanismo se ha escalado al tamaño del mundo. La deuda es hoy el producto más ubicuo de la Tierra, un instrumento que todo soberano emite y que todas las grandes instituciones poseen. Estados Unidos debe unos 38 billones, Japón más de 9 billones. El endeudamiento global crece en el equivalente a alrededor de $1 billón cada 100 días. Cada país es deudor, cada banco, fondo y hogar es acreedor en alguna medida.
A través de los impuestos que pagamos, los depósitos que mantenemos, las aportaciones a pensiones y seguros que realizamos, todos participamos en ambos lados del libro. Pero si queremos ver quién sujeta con más claridad el otro extremo de la cuerda, empecemos por el mayor emisor, Estados Unidos. Su deuda no es solo nacional, es global en uso y alcance. De esos 38 billones, aproximadamente la mitad está en manos fuera de las cuentas gubernamentales, adeudada a inversionistas y no a otras dependencias del Estado. Cerca de 2/3 de esos tenedores son domésticos, bancos y corredores estadounidenses, fondos de pensiones y de inversión, aseguradoras y la propia Reserva Federal como Banco Central. El tercio restante, del orden de 9 billones, figura en carteras extranjeras. Japón es el mayor tenedor foráneo con alrededor de 1 billón en treasuries. China posee cerca de 800.000 millones. Después vienen el Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica y otros centros financieros o administradores de reservas. Así que la frase «Estados Unidos le debe a China» contiene una verdad, pero es una porción estrecha del total del orden de un par de puntos porcentuales. La inmensa mayoría de lo que Estados Unidos debe, lo debe a estadounidenses. La mecánica parece circular porque lo es. El Tesoro subasta bonos. Bancos, fondos y hogares domésticos los compran. La Reserva Federal en ocasiones adquiere esos mismos títulos en el mercado secundario, pagando con dólares recién creados y expandiendo su balance. Luego los estadounidenses pagan impuestos, y una parte de esos ingresos financia los intereses de la deuda en circulación. Esos pagos de intereses regresan a cuentas de jubilación, reservas de aseguradoras y activos bancarios estadounidenses. La obligación de una entidad se convierte en ingreso de otra dentro del mismo sistema. La deuda es real, pero el acreedor, en agregado, suele ser un espejo. Y esta galería de espejos no es exclusivamente estadounidense, es planetaria. Japón canaliza ahorros hacia bonos del Tesoro de EE. Estados Unidos canaliza dólares hacia prestamistas multilaterales que apoyan programas europeos. Europa presta a economías en desarrollo mediante instituciones como el Banco Mundial. Esos mismos países en desarrollo reciclan excedentes de divisas en bonos occidentales como reservas. Cada par de manos en la cadena sostiene el pagaré de otro. Cada promesa se respalda en el valor de otra promesa. Imagina una mesa de naipes donde cada jugador apuesta con fichas prestadas por el vecino. El juego puede continuar indefinidamente mientras nadie se levante y rompa el acuerdo. La continuidad del sistema depende de la decisión colectiva de permanecer sentados. Detrás de esta coreografía hay una cuarta capa que ejerce el poder más silencioso: los mercados mismos, es decir, la red de grandes instituciones que fijan precios, imponen disciplina y calibran riesgos. Hedge funds, que negocian diferenciales soberanos. Fondos de pensiones que asignan a renta fija core. Fondos soberanos que resguardan reservas generacionales. Y por encima de todos, bancos centrales que orientan la liquidez. Todos ellos se sitúan tras los balances públicos moviendo decenas de billones. En la práctica son los árbitros del crédito. Determinan qué emisores gozan de financiamiento barato y cuáles deben pagar una prima para sobrevivir. Cuando la marea de confianza se retira en un país, el resultado es fulminante. Las monedas pueden desplomarse, los gobiernos pueden caer, economías enteras pueden reorganizarse en cuestión de meses, porque el costo de refinanciar la deuda salta por encima de lo que un presupuesto puede soportar. Las urnas deciden quién gobierna. Los mercados deciden a qué precio se sobrevive. En la cúspide de esa arquitectura se sientan los bancos centrales, los sumos sacerdotes,
Modernos de este orden porque no solo gestionan deuda, también la fabrican. Cada vez que un banco central como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo compra bonos públicos, crea reservas y las intercambia por esa deuda. Un asiento en un balance se convierte en fuente de financiación en otro. El dinero en circulación es la forma de activo de la obligación de alguien más. No existe, dentro del sistema actual, una categoría llamada dinero sin deuda. Monedas, billetes y dólares digitales remontan, a través de capas de intermediación, a un pagaré. El bucle persiste gracias a la confianza. Mientras los inversores crean que un gobierno servirá los intereses aun si nunca amortiza todo el principal, la máquina sigue girando. Pero la confianza puede titubear, y cuando lo hace lo abstracto se vuelve inmediato. Ya hemos visto ese mecanismo fallar en tiempo real. En Grecia, en 2010, las obligaciones soberanas se hicieron demasiado grandes para financiarse en términos de mercado. Los compradores huyeron. Las rentabilidades se dispararon a niveles punitivos. La respuesta de los prestamistas de última instancia, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, estabilizó las cifras, pero con condiciones estrictas. Subieron impuestos, bajó el gasto. El desempleo se disparó. Para toda una generación, rescate pasó a significar sacrificio impuesto desde fuera. En Argentina, los impagos repetidos grabaron la deuda en la memoria política como una crisis recurrente. En Sri Lanka, la incapacidad de conseguir suficientes divisas para atender obligaciones se tradujo en colas para combustible, escasez y un gobierno convulso. Cuando el sistema se rompe, los acreedores anónimos toman forma. Una institución multilateral envía una misión. Las agencias de calificación reprician el riesgo país. Los bonistas exigen nuevos términos. Luego, tras lo peor, el bucle se reanuda. Bonos viejos se canjean por nuevos. Se alargan plazos. La máquina de refinanciación vuelve a girar con los mismos nombres, sosteniendo promesas modificadas. La lógica se reinicia porque la estructura está diseñada para continuar, no para cerrarse. Ese es el punto central. En el siglo XXI, la deuda soberana no está pensada para extinguirse, sino para refinanciarse. Los gobiernos no planean pagar todo en una fecha futura. Planean mantener el flujo, retirar el bono de ayer con el producto de la emisión de mañana, mantener los intereses al día y preservar el estatus del instrumento como resguardo seguro de valor. Los economistas lo llaman simplemente refinanciación. El interés se convierte en el producto real, una renta pagada por estabilidad. La economía global se ha adaptado a vivir de esa renta, como un organismo que debe seguir moviéndose para respirar. En esos términos, Estados Unidos no salda 38 billones. Los servirá y los refinanciará mientras dure el sistema. Japón ha hecho lo mismo durante décadas, con una carga pública muy por encima de su producción anual y rendimientos cercanos al suelo, porque los compradores esperan que el contrato se renueve, no que se liquide. En ese mundo los inversores no aguardan la devolución final, aguardan la renovación. ¿Por qué aceptar ese arreglo? Porque para las instituciones que anclan el sistema, la deuda pública, sobre todo la de grandes emisores estables, funciona como el mejor colateral disponible. Un treasury de EI, se trata menos como un lastre y más como un bloque básico, capa de base de carteras, respaldo de liquidez bancaria, tenencia nuclear de bancos centrales. El sistema depende de que esos instrumentos existan en gran escala. Un experimento mental lo muestra. Si Washington decidiera amortizar por completo el stock de deuda, el activo más estable del mundo desaparecería de los balances.
La oferta de colateral seguro se contraería. El conjunto de dólares asociado a esos bonos menguaría. Los efectos en cadena presiones deflacionarias, mercados de financiación rotos, desorden bancario, serían inmediatos. En otras palabras, pagarlo todo destruiría la herramienta que hace funcionar la máquina. Por eso los gobiernos hacen lo contrario. Emiten con cadencia, no al azar, y buscan mantener la deuda deseable. El pulso de la emisión es una especie de latido para el sistema que se transmite por pensiones, hipotecas y mercados en todas partes. Por esto, los llamamientos a equilibrar el presupuesto o pagar la deuda nacional son consignas políticas, no manuales operativos. El objetivo no es eliminar, el objetivo es la sostenibilidad. Un stock que los inversores quieran tener, un costo de servicio que los contribuyentes puedan soportar y un perfil de vencimientos que pueda renovarse en tiempos malos y buenos. Porque cuando la credibilidad se erosiona, la aritmética pierde su colchón. Las tasas saltan, se cierran ventanas de refinanciación y la economía construida sobre promesas renovables se frena. Ese es el secreto de la deuda soberana en lenguaje llano. El plan nunca fue el reembolso total. El plan es mantener viva la creencia en el reembolso. Es un bucle cerrado de confianza, y mientras ese lazo persista, los números pueden estirarse más de lo que permite la intuición. En la práctica, sostenible significa tres cosas a la vez. Primero, una trayectoria fiscal primaria que impida que la deuda acelere más que la base de la economía. Segundo, una base de inversores amplia y paciente que absorba la nueva emisión a rendimientos tolerables. Tercero, una escalera de vencimientos sin apelotonamientos, para que grandes tramos no venzan de golpe cuando las condiciones están tensas. La credibilidad es la bisagra. Si los inversores creen que el emisor seguirá sirviendo la deuda, la prima a plazo se mantiene contenida. Si dudan, el rendimiento exigido sube y el interés se convierte en canal de estrés. La política, entonces, no trata de llevar el stock a cero, sino de gestionar su duración, su moneda y su costo para que el interés compuesto no supere la capacidad. Por eso importan las señales estables, los planes de financiación transparentes y las subastas previsibles. Anclan expectativas y mantienen intacto el bucle incluso cuando el crecimiento se enfría o llegan shocks. Pero la afirmación «nos lo debemos a nosotros mismos» solo recoge la mitad de la realidad. La confianza no se distribuye por igual, ni tampoco los flujos de renta que crea el sistema. Los intereses no se dispersan de manera uniforme por la sociedad. Fluyen hacia arriba y hacia adentro, desde contribuyentes y asalariados hacia las instituciones que cobran cupones y capturan diferenciales. Pensiones, aseguradoras, fondos, bancos y los ahorradores que representan. La deuda no es solo una transferencia entre países, es también una transferencia entre clases. Por eso, a menudo suben a la par los indicadores de desigualdad y de endeudamiento. La misma máquina que estabiliza el conjunto tiende a premiar a quienes pueden sostener derechos de cobro y a penalizar a quienes financian esos derechos mediante impuestos y consumo. Este patrón no necesita villanos ni víctimas. Necesita un motor que trate a acreedores y deudores como opuestos funcionales dentro de un mismo diseño. ¿Quién se beneficia más? Los balances capaces de almacenar activos seguros y cosechar rendimiento. ¿Quién paga más? Quienes ven grabados sus flujos de caja para cubrir el servicio o cuyos salarios se ajustan lentamente cuando cambian precios y tasas. La distribución también atraviesa el tiempo. Los tenedores actuales reciben ingresos hoy,
mientras que los contribuyentes futuros heredan obligaciones de servicio incrustadas en las decisiones de hoy. Incluso dentro de un mismo hogar, los roles se bifurcan. El ahorro previsional puede ganar con cupones mientras el salario neto soporta tributos que los financian. La frase «a nosotros mismos» oculta estas asimetrías. El sistema netea a cero en agregado, pero la trayectoria de pagos determina quién acumula derechos y quién aporta efectivo. Entender la deuda exige, por tanto, seguir no solo los stocks, sino también los flujos, quién recibe intereses, quién los remite y cómo la política inclina ese canal. El diseño funciona con suavidad hasta que el combustible de fondo confianza y crecimiento queda corto frente a las promesas ya realizadas. Cuando el endeudamiento nuevo deja de poder acompasar obligaciones contraídas años o décadas atrás, la pregunta abstracta «¿quién es el acreedor?» deja de ser filosófica y se vuelve personal. La gente busca rostros. Señala a un país, a un grupo de banqueros o a una institución. Pero en la cúspide de la pirámide no hay un único culpable que nombrar. No es solo un tesoro extranjero. No es solo un distrito financiero. No es solo un organismo multilateral. Son todos ellos. Y también somos nosotros, porque el sistema moderno ha difuminado la línea entre dinero y deuda hasta que se confunden. Los gobiernos emiten las obligaciones. Los bancos las multiplican mediante el crédito. Los inversores las negocian como generaciones anteriores negociaban moneda metálica. Los ciudadanos ahorran en ellas y dependen de ellas para su jubilación y seguridad. La distinción entre quién debe y quién posee se ha erosionado por los mismos instrumentos que mantienen en pie la estructura. Cuando la confianza se adelgaza, la mecánica queda a la vista. Suben los costes de financiación, se acortan los plazos, se amplían los descuentos de colateral y los mercados empiezan a exigir efectivo en lugar de promesas. Ese giro endurece las condiciones financieras, enfría la actividad y hace que la siguiente refinanciación sea más difícil que la anterior. El bucle que estabiliza en la expansión amplifica el estrés en la contracción. La pregunta «¿quién tiene el reclamo?» se resuelve con una respuesta en red. Muchos a través de instituciones y hogares. Y la red solo funciona mientras perduren la convertibilidad y el servicio. Hubo un tiempo en que estar endeudado evocaba una imagen clara: servidumbre, pérdida de libertad, una cadena unida a la llave del acreedor. En el orden actual, la misma palabra significa equilibrio. Describe un conjunto de apuntes compensados que, si se mantienen, permiten que una economía funcione a escala. Pero ese equilibrio no está garantizado. Si se inclina así, la confianza se desvanece, la capa de barniz se desprende, y recordamos lo que es la deuda en su núcleo. Una promesa que no puede aplazarse para siempre. El resguardo no es un truco contable. Es el emparejamiento constante de obligaciones con flujos de caja creíbles y la renovación, también constante, de los derechos a precios que el emisor puede soportar. Cuando ese emparejamiento falla, el ajuste llega por pocas vías. Decisiones fiscales que reordenan gasto e ingresos, decisiones monetarias que influyen en el precio de la financiación y decisiones de reestructuración que cambian términos cuando las viejas promesas ya no compensan. Cada vía redistribuye cargas entre presente y futuro, entre pagadores y tenedores, y entre balances internos y externos. El sistema moderno puede absorber shocks porque sus promesas están ampliamente distribuidas y existen mercados profundos para negociarlas. Pero precisamente porque las promesas están en todas partes, la pérdida de confianza se propaga con rapidez. La lección práctica es simple.
La sostenibilidad reposa en la previsibilidad, la transparencia y una disciplina lo bastante fuerte como para convencer a los compradores de que la renovación de mañana se parecerá a la de hoy. Cuando esas condiciones se cumplen, la deuda funciona como infraestructura operativa. Cuando no, la infraestructura revela su naturaleza, un derecho contingente sobre el esfuerzo futuro. La historia preserva esa verdad bajo la superficie de los tiempos normales. Cuando la superficie se agrieta, la definición reaparece con toda claridad.